esto queda grabado, sí. Salir de toda duda en cuanto a eso, porque recuerden que la próxima semana vamos a hacer un quiz, ¿verdad? Que va a ser durante la clase. Entonces, sí queremos tener ese material teórico lo más claro posible, porque de ahí saldría, digamos, de ahí saldría las temáticas, ¿verdad? De lo que entrarían en el quiz. Entonces, voy a compartir aquí pantalla. Y habíamos visto el primero y el segundo capítulo, ¿se acuerda? Que los hemos revisado la semana pasada. Entonces la idea hoy es revisar esto y en la primera parte de la clase y en la segunda parte de la clase se lo dedicamos a Stravinsky y análisis de Stravinsky. Entonces, primero que nada, ¿algún comentario general de lo que leyeron? A mí me pareció bien complicado, profe. Bien complicado. Bueno, entonces se trata de salir de todas las dudas. Se trata de salir de todas las dudas. Para eso es la clase de hoy, ¿verdad? Esta es la primera clase y le dedicamos el tiempo que haya que dedicarle, no hay ningún problema. Ok. Entonces, el punto número 1, ¿verdad? Es que como hemos visto que de alguna manera se desintegra, ¿verdad? Lo que es la tonalidad funcional a finales del siglo XIX y después empiezan a salir nuevas maneras de pensar cómo generar la estructura musical, entre ellas lo que vimos un poco, lo que hizo, por ejemplo, Schoenberg, ¿verdad? Fue un corte completamente radical. Lo que hace Debussy, que es, digamos, como agarrarla como de lado, ¿verdad? Y utilizar otras escalas y otras cosas que no son las que te obligan a hacer las progresiones de acordes, digamos, tradicionales. Entonces son como las dos vías que hay, ¿verdad? Y vamos a ver que en la clase de hoy, en la segunda parte, cómo Stravinsky, digamos, toma de alguna manera el proyecto que llevaba Debussy y lo lleva a otro, o sea, da un paso adelante, ¿verdad? Por supuesto, Stravinsky una generación más joven, ¿verdad? Aunque se conocieron y fueron muy buenos amigos, de hecho, ¿verdad? ¿Me están viendo bien? Porque me está pareciendo que la conexión está un poco inestable. ¿Me están oyendo bien? Profe, a mí se me quedó un poco pegado, digamos, se me entrecortó lo que usted estaba diciendo. Ok, lo que estaba diciendo Lo he era que, escuchado bien. voy a repetir un momentito porque Sí, estuvo, se cortó un poquito, se de cortó. hecho, en este Ahora momento. sí, ahora sí. Ok, entonces, ahora me dice que ahora está mejor, supuestamente la conexión, entonces esperemos que siga mejor. Ok, entonces, lo que había dicho era que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX tenemos como dos maneras de enfrentar la problemática de esto de que el sistema tonal se desmorona, ¿verdad? Una es como tratar de recrear una nueva manera digamos, abstracta de pensar en la música sin centros tonales, es lo que propone Schoenberg, ¿verdad? Y la otra es lo que está haciendo Debussy, que es como anular los procesos tonales simplemente porque está utilizando otro tipo de escalas, otros tipos de progresiones y otros tipos de secuencias que siguen siendo consonantes, ¿verdad? Pero que no representan lo que es la tonalidad funcional. Entonces, obviamente esto va a tener consecuencias armónicas, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 2 un poco las consecuencias digamos, melódicas de esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias armónicas? Que vamos a tener mucho más sonoridades y diferentes, por así decirlo, verticalidades, ¿verdad? Que, que van más allá de lo que el sistema tonal proponía. Entonces tiene que haber una manera de pensar, de poder pensarlas, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar varias maneras de analizar música que no es tonal. Hoy es más bien un repaso, o sea, hoy en este capítulo lo que vamos a ver es una como una especie
de subdivisión de las posibles sonoridades que se pueden crear, sin entrar en cómo se combinan y en todas esas cosas que veremos un poco después, ¿verdad? Entonces, una de las, o sea, algunas de las sonoridades nuevas que aparecen son sonoridades que siguen siendo sonoridades de armonía en terceras, pero que son ya sonoridades mucho más, o sea, ya no son séptimas y novenas, sino que vamos a onceavas y treceavas, ¿verdad? Es el ejemplo 3.1, ¿verdad? Donde aparecen los acordes de treceava. Entonces, ustedes tienen un acorde que es do, mi, sol, si, re, fa, la, por ejemplo, ¿verdad? O re, fa, la, do, mi, sol, si, ¿verdad? Lo interesante cuando uno ve un acorde de treceava es que en realidad un acorde de treceava tiene todas las notas de una escala, ¿verdad? Ahí está el do, ahí está el re, ahí está el mi, ahí está el fa, ahí está el sol, ahí está el la y ahí está el si. Entonces, es muy complicado pensar, cuando uno habla en acordes de treceava, y esto es muy complicado pensar en las inversiones, ¿verdad? Porque en realidad todo acorde de treceava diatónico es una inversión de sí mismo, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Ese concepto lo entienden. ¿Por qué dice que es una inversión de sí mismo, profe? Porque todos tienen las mismas notas, Ah, ok. ¿verdad? Todos tienen las mismas notas. Entonces hay un momento en que, digamos, y esto es parte de lo que anula también, de alguna manera, la misma, cuando pensamos en progresiones tonales, ¿verdad? Justamente porque estamos hablando de casi que todo, o sea, si usted pone esto seguido, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, lo que tiene es una especie de clúster, ¿cierto? ¿Verdad? Una sonoridad ya de puras segundas. Pero es por la manera en que está puesto, ordenado en terceras, que nos produce una sonoridad que todavía podemos pensar que son armonía en terceras, ¿cierto? ¿Verdad? Su uso más frecuente es en las dominantes alteradas, ¿verdad? Ahí vemos, o sea, sobre el acorde de dominante. No sobre todos los acordes de la escala, pero sí se ha usado, sí hay computadores que lo usan en todos los acordes. Entonces, es nada más saber que ese tipo de sonoridades, de lo que son ya más allá de la onceava, perdón, de la novena y la onceava, inclusive la treceava, empiezan a aparecer con bastante frecuencia en la música a partir del cambio de siglo, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo de Debussy. Y ahí vemos también de alguna manera lo complicado que se vuelve, digamos, o sea, no complicado, lo difuso que se puede volver un análisis en un contexto de acordes de onceava y de treceava, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos, si ven el compás que está analizado ahí, ¿verdad? Que es el único compás que tiene armonía, el penúltimo compás, ¿verdad? Estamos en la bemol mayor, ¿verdad? Y en la última nota, ¿verdad? En la última negra, perdón, tenemos un mi, ¿verdad? Y eso sería la voz del bajo. En la voz del tenor tendríamos un fa, ¿verdad? Que es una novena, ¿verdad? En la voz de la contralto tendríamos un re, que sería la séptima. Entonces ahí podría ser un acorde mi, si, re, fa, ¿verdad? Un acorde o sea, con séptima y con novena, ¿cierto? Ya sonó un sol ahí, aunque de paso, ¿verdad? En ese mismo compás, entonces mi, sol, si, re, fa, ¿verdad? De alguna manera, porque también sonó un si ahí. Entonces, si consideramos que todo ese acorde, ¿verdad? O sea, que todo ese compás es un solo acorde, ¿verdad? Inclusive hasta podemos pensar que es mi, sol, si, re, fa, la, do, no tenemos bueno, sí tenemos el la, lo tenemos al principio, ¿verdad? Entonces, todo depende de cuánto metamos en eso y cómo lo leamos. Entonces, quiero decir que se vuelve ambiguo, se vuelve complicado para el análisis, pero esta misma ambigüedad es parte
es parte del discurso, ¿verdad? O sea, este es un discurso que inclusive analizarlo con grados, ¿verdad? Es ya traicionar un poco lo que está ocurriendo con la música misma, ¿verdad? Me explico. Justamente porque la música está jugando con esta ambigüedad, aunque después claramente resuelve a un 1, o sea que realmente ahí tenemos un 2, 5, 1, ¿verdad? Una progresión bastante típica, ¿verdad? Inclusive del jazz o todo eso, ¿verdad? Entonces vean que eso está, que lo que pasa es que eso está puesto de tal manera, ¿verdad? Que las notas se vuelven más, o sea, que la definición del acorde o sea, pueden faltar inclusive notas en un acorde, pero ahí va a estar, ¿verdad? Completo. O sea, o se puede ver como tal, de acuerdo a cuánto tomemos del compás. Este ejemplo queda claro. Sí, profe. Sí, ok. Lo mismo pasa con los acordes invertidos, por ejemplo, de onceava o de todo eso, ¿verdad? Vean el ejemplo 3-4, ¿verdad? Ahí tenemos de abajo para arriba en el primer acorde, tenemos do, sol, mi, la, fa, ¿ok? Entonces, bueno, eso puede ser un do treceava, ¿verdad? Do, mi, sol, faltaría el si, faltaría el re, pero estaría el fa y después el la, ¿verdad? O puede ser, alguien podría pensar que eso es un fa 9 invertido, fa, la, do, mi, sol, porque están todas las notas de fa 9, ¿verdad? Pero digamos, ahí sería complicado analizarlo como fa 9 justamente porque tiene do, sol y mi en el bajo, ¿cierto? Pero ahí están todas las notas de fa 9, fa, la, do, mi, sol. Es igual como lo que pasa con el acorde que sigue. Por ejemplo, el acorde que sigue, están todas las notas de re, fa, la, do, mi. O sea, re, fa, la, do, mi, sol, correcto. Entonces, este sería un re 11, ¿verdad? Con onceava, ¿verdad? Pero en realidad el bajo hace do, sol, re, ¿verdad? Y esa quinta en el bajo sería muy difícil de no oír como tónica, ¿cierto? ¿Verdad? Justamente por la fuerza de las quintas que produce un centro tonal. Entonces, aunque en el bajo tengamos un acorde de quintas, do, sol, re, de alguna manera vamos a oír el bajo como el do, o sea, vamos a oír la tónica como do. Claro, eso es debatible, ¿verdad? Porque justamente entramos en un mundo de lo difuso tonalmente, justamente porque estos son ya notas, o sea, como vimos en el ejemplo 3.1, son acordes que estamos utilizando toda la escala diatónica, si empezamos en la treceava, ¿verdad? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta que cuando uno analiza cierto tipo de música que es, comillas, neotonal o neoclásica o esto, que es un periodo que veremos pronto, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos con sonoridades de acordes de terceras, ¿verdad? Pero las sonoridades no van a estar ni utilizadas de una manera tonal y van a jugar justamente con esta ambigüedad, ¿verdad? Esta ambigüedad tonal de que qué acorde estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos, si vemos el ejemplo de Prokofiev, si vemos la segunda blanca del primer compás, ¿verdad? O sea, ¿qué acorde está ocurriendo ahí? Tenemos en el bajo un sol, tenemos un mi bemol, tenemos un do, ¿verdad? Tenemos un re en la flauta aguda, pero también en algún momento está sonando un la ahí. Alguien que quiera aventurarse a decir algo sobre ese acorde. Igual está en el texto si lo leyeron. A ver, alguien. Si no, Agustín Marín de Dopingüe. Profe, no era así como que hay una nota que se omite. Bueno,
Pero digamos, si fueras a pensar que eso es un acorde, ¿cuál sería la tónica? La pregunta es, ¿cuál es la tónica? Ok, ok. Será con un do. Ok, si pensamos en el primer tiempo, Do perdón, o menor. sea, en el tercer tiempo con la primera corchea, y aquí en el piano tenemos sol, do, mi, ¿verdad? Que nos habla como una especie de do menor, ¿cierto? ¿Verdad? Pero bueno, está 6/4, está invertido. Pero no son las únicas notas que están sonando aquí. Aquí también al mismo tiempo está sonando un la, está sonando Con un fa sostenido. treceava ese con el re. Una manera de pensarlo es re, fa, la, ¿verdad? Do, mi, sol. Es una manera de pensarlo. Igual se vuelve, es ambiguo, ¿cierto? ¿Verdad? Porque uno va a oír, uno va a oír el movimiento del bajo. Empezamos claramente en un re mayor y va a oír que hace re, sol, pero, o sea, está como que cae como que la armonía no calza, ¿cierto? ¿Verdad? Y entonces sí, esto es un do menor acá, pero ya no sé, ya esto no el fa sostenido como que no ayuda mucho, ni el la ni el re. Una manera de pensarlo también y es decir, bueno, está haciendo un re con novena, re, fa, la, do, mi, ¿verdad? Y el sol es como la resolución de una vez, ¿verdad? Que es un juego también que empieza a ocurrir, o sea, porque ya los traslapes armónicos, no, o sea, la armonía empieza como a desfasarse, ¿verdad? En sus resoluciones. Y es parte de una especie como de juego también. Pero en todo caso, esto nos habla de la ambigüedad, ¿verdad? Que puede tener ciertos pasajes. Y más bien, no me interesa, digamos, o sea, lo que me interesa es resaltar eso, el hecho de que estos compositores están aprovechando esas ambigüedades tonales y exactamente qué es eso, aunque sean acordes que son más o menos reconocibles, ¿verdad? Y ese concepto de ambigüedad es un concepto que es importante en el desarrollo de cierta música del siglo XX, ¿verdad? O sea, es tomar los símbolos que ya existen y convertirlos en otra cosa completamente diferente. Y más que ustedes puedan sacarme el acorde exacto, es que ustedes me hablen de esas ambigüedades y yo les pregunto una pregunta sobre esto, digamos, por ejemplo, en el quiz, ¿verdad? Y me digan de por qué es ambiguo. Y no me preocupa tanto cuál es el acorde exacto que ustedes están diciéndome que es. ¿Me explico? Profe, cuando usted dijo que podía incluir el la que está en la primera blanca arriba, pero lo está metiendo dentro del, digamos, del acorde que se produce en la segunda blanca, Correcto. Pero usted diga, este la tiene un puntillo. Está sonando aquí. ah, sí, es que no había visto el puntillo. Bien, 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 entiendo, sí. Sí. Entonces, y aquí claramente arriba hace la re, ¿verdad? La re. Entonces, si uno agarrara esto, de alguna manera suena como al re, pero el sol me cambia la perspectiva. Entonces, puede también que sea una explicación, digamos, bitonal de lo que está ocurriendo. Ya ahorita un poquito más hablamos un poquito de eso cuando hablamos de los biacordes y etcétera, ¿verdad? Otra posibilidad de lo que son los acordes construidos con terceras, pero con notas agregadas, ¿verdad? Esto también es súper usado en el jazz también, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acordes que es de séptima, que tienen la sexta agregada, por ejemplo, ahí ven, o acordes que tienen la segunda agregada o la cuarta agregada, ¿verdad? Un acorde que es muy usado es el acorde de novena, que no tiene séptima y que a veces le llama con novena agregada, o el acorde con la onceava agregada. Vean que la onceava agregada es lo mismo que la cuarta de alguna manera, ¿verdad? Y prácticamente no hay mucha diferencia, si hay una diferencia de disposición de voces, de alguna manera, ¿verdad? Igual que el de segunda es igual que el de novena, de alguna forma también, ¿verdad? Esto también muchas veces depende, o sea, muchas veces no depende, sobre todo los acordes de sexta, depende mucho del contexto, ¿verdad? Porque un acorde de sexta, digamos, pues uno empieza do, mi, sol con la sexta agregada,
Y puede ser perfectamente bien un segundo grado invertido, ¿verdad? La do mi sol, pero un sexto grado invertido, con séptima, la do mi sol, ¿verdad? Pero con el do en el bajo, ¿cierto? Pero eso va a depender muchas veces del contexto, ¿verdad? Si una, vamos a ver, creo que aquí hay un ejemplo, creo que, bueno, es este, ¿no? Sí, por ejemplo, este primer ejemplo de acá, ¿verdad? El 3-6, ¿verdad? Si hay aquí hay un acorde dominante con novena que resuelve a un primer grado con una sexta agregada, ¿verdad? Ahí claramente el movimiento de los bajos y el movimiento armónico y otras voces nos va a decir que eso es un do mayor, pero con un la metido, no un la menor invertido, ¿verdad? Mientras que en la segunda parte, ¿verdad? Tenemos claramente un 2-6-5 que va a un 5-7, que va a un 1, ¿verdad? Que es una tradición, que es una progresión bastante tradicional, ¿verdad? De hecho. Entonces, esto para decir que tenemos estos acordes, ¿verdad? Con sexta, que tenemos acordes con segunda, que es igual a novena, y con cuarta, que sería igual a onceava. Y que son acordes que van a ser bastante usados. Pero aquí un ejemplo de Debussy, en el 3,8, ¿verdad? La resolución a la tónica, acá, que estamos en sol bemol mayor, ¿verdad? La resolución a la tónica, acá, tiene una sexta agregada, el mi, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, una pregunta, todo bien. Sí, claro. Cuando un acorde aparece con novena, a veces, por ejemplo, en ese ejemplo que es 5-1, ¿verdad? A veces asume que tiene la séptima, por ejemplo, ahí tiene la séptima. Sí, claro. No necesariamente la va a tener, o cómo sabe uno si la tiene o no, solamente viéndolo, digamos, ya el acorde o con el cifrado, cómo es. Sí, bueno, en el cifrado, si usted quiere que no vaya a la séptima, usted pone, como aparece ahí, 1 add 9, ¿verdad? Entonces se entiende que usted quiere primero que sea una novena, o sea, que sea en tesitura aguda, diferente del bajo, ¿verdad? Y segundo, que no quiere del todo que vaya con séptima. Si usted quiere que vaya con séptima, le pone 1-9 y se va a suponer que va a tener la séptima. Si estamos hablando de cifrado, ¿verdad? Sí, igual uno supone o sea, en cuál grado iría la séptima normalmente, ¿verdad? Es correcto, pero digamos, pero muchas veces no se quiere la séptima, por X razón, ¿verdad? Eh, porque la séptima canta demasiado el acorde, o sea, digamos, te obliga a resolver o qué sé yo. Entonces uno quiere evitar esa séptima lo que se quiere es la novena, sin la séptima. Y entonces ahí sí habría que especificarlo cuando se quiere de esa manera. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda sobre eso? ¿No? Ok, entonces ahí seguimos hablando de armonía en terceras con notas agregadas. ¿Cuáles agregamos? Todas las otras notas que no serían parte del acorde, ¿verdad? La segunda, que es igual a la novena, la cuarta, ¿verdad? Y la sexta. Y la séptima ya es un acorde que conocemos bastante bien, de por si no hablamos de nota agregada con séptima, ¿verdad? Hablamos de séptimas. Eh, un efecto que se usa mucho, sobre todo en el neoclasicismo, es lo que se llama un poco el de que tiene como un mal nombre, se llama el efecto de la nota equivocada, ¿verdad? Y es que se resuelve a notas, ¿verdad? Que no son las esperadas, y esto muchas veces tiene un efecto a veces cómico, ¿verdad? Ahí viene un ejemplo de Giancarlo Menotti en el 311, ¿verdad? Vemos claramente como eso debería ser sol, sol, mi, do, mi, sol, ¿verdad? Pero el sol que cae abajo cae sol sostenido, y después sube otra vez, y después cae, pero a un fa sostenido en vez de un sol, y después ya sí llega el sol que tiene que llegar, ¿verdad? este, eh, eh, eh,
Esto tiene muchos usos, a veces armónicos también, notas o sea, acordes que van a tener notas agregadas o esto, que no son las esperadas, ¿verdad? Y también es una manera, comillas, de ensuciar la textura tonal y producir otro tipo de efecto, ¿verdad? Que a veces va a ser paródico, ¿verdad? Piensen en Kurt Weill, bueno, está Giancarlo Menotti, pero también Prokofiev, Shostakovich, montones, o sea que esta idea de que nos genera una expectativa y hay un acorde, o sea, hay una nota donde resuelve que no es la que debería ser y esto, ¿verdad? Aunque recuerden lo que se dice en el jazz, ¿verdad? Que es que no hay nota mala, sino que si usted la vuelve a repetir y hace algo, entonces ya de alguna manera resuelve el problema. Es el mismo caso acá con el Giancarlo Menotti, ¿verdad? Claramente suena a nota equivocada, pero después, pero la frase nos llega a entender que ese es el juego y que hay una parodia ahí, que hay una cosa que está ocurriendo. Entonces esto es Profe, sí, sí, María. perdón, nada más para preguntar, ¿eso tiene algún nombre, digamos, como resolución deceptiva o No, en este caso? velo aquí, ¿No? dice wrong note style. Entonces, Ok, traducido al español sería el estilo de la nota equivocada, ¿verdad? ajá, ok, Que a mí, ok, ok. que a mí me parece que es un nombre como, o sea, pésimo, pero no importa, ese es el que Sí, tenemos. terrible. Ok, ok. Porque hay compositores, digamos, por ejemplo, Kurt Weill a mí me encanta Kurt Weill y obviamente Shostakovich ¿verdad? Y Prokofiev y todo, ellos usan todo el tiempo, estamos usando este juego, ¿verdad? Pero claro, tiene que ver con eso, con que hay una expectativa que se rompe de una manera, digamos, cromática, que era no esperada. Es que, por ejemplo, en el romanticismo, el cromatismo de pronto sí es esperado, o sea, en Wagner estamos esperando ese cromatismo y eso nos está llevando siempre en eso. En este caso no, en este caso hay, por ejemplo, claramente este ejemplo de Giancarlo Menotti ahí, claramente está haciendo el arpegio para abajo, ¿verdad? Entonces el juego está diciendo, agarro este signo tonal y voy a hacer esto, pero, no, hice esta cosa, ¿verdad? Se cambió el dibujo, ¿verdad? Entonces, por ahí el nombre de estilo de la nota equivocada, ¿verdad? Ok, Muchas gracias, profe. listo. Después están lo que se llama acordes o sea, de tercera, pero con split chord members, o sea, con divididas o sea, hay una nota repetida del acorde, pero esa nota repetida del acorde está cromatizada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí para eso no hay exactamente una terminología clara para decirlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ven en el ejemplo 3.12, ¿verdad? En el ejemplo 3.12 tenemos lo que sería, digamos, un fa, ¿verdad? Porque es fa la do, pero tiene un la bemol y un la natural, ¿verdad? En jazz, eso es el acorde, ese acorde le llaman de novena aumentada, ¿verdad? O sea, que en vez de pensarlo como una tercera, que es mayor y menor, lo hablan como novena aumentada. Ese acorde, ¿verdad? Que se usa muchísimo en jazz. Y de alguna manera, o sea, es un acorde, por así decirlo, hermafrodita, ¿verdad? Tiene las dos, propone las dos lecturas. No, en realidad novena, pensarlo como novena aumentada es un poco un error porque en realidad sí se siente como ese choque, digamos, de la tercera, que es una tercera mayor y una tercera menor. Pero la tercera no es el único caso con lo que podemos hacer eso, ¿verdad? Es el más usado, eso sí. Lo podemos hacer también con la tónica, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, fa, la, do, fa sostenido, aunque también, nuevamente, en jazz, eso lo entenderían como novena menor, o sea, o novena disminuida o menor, ¿verdad? 9 menos. Entonces, fa, la, do, 9, o sea, la novena, que sería el sol, lo pensarían como sol bemol, ¿cierto? ¿Verdad? Pero se puede pensar también como que es la misma tónica que se está aumentando, ¿verdad? Uno lo puede hacer con la séptima, como aparece ahí, o
bueno, hay un acorde y después tenemos un acorde de Fa 7, pero que fue el que yo toqué, ¿verdad? Pero, no, o sea, no Fa, pero con la tercera mayor y menor, ¿verdad? Profe, pero, perdón, esa tercera menor no sería más bien una décima. O sea, es que yo hago las cuentas y de Fa a La bemol, no me da 9, me da 10. Bueno, es que usted piensa en Fa La, ¿verdad? Entonces, Sí. como sonoridad, como un set absoluto de sonoridades. Pónganlas todas en este caso, para armarlo, ¿verdad? Entonces usted tiene un Fa La natural y un Fa La bemol. Ajá, ok, ya entiendo. Sí, la décima es la tercera, ¿verdad? Ajá. Okay. Profe, pero se vería como inversiones entonces, esto. Ahí están todos invertidos, excepto el segundo, ¿verdad? Ajá, exacto. Ajá. Sí. Profe, ese nombre de como miembros del acorde separados o algo así, ese nombre es debido a eso que una de las notas se altera, una de las notas... Es correcto. Es un acorde, digamos, normal, pero usted mantiene una nota y la otra la altera. O sea, digamos, lo que sería la octava no se convierte en octava, se convierte en otra cosa. O sea, se convertiría en séptima o sea, se bajaría un semitono o se subiría un semitono. ¿Queda claro? Sí, profesor. Como digo, el que es muchísimo más usado de todos estos es el mayor menor, o sea, el que tiene la tercera mayor, o sea, el acorde que es mayor y menor al mismo tiempo, ¿verdad? Que se puede leer como con novena aumentada, ¿verdad? Muchas veces. O se va a encontrar con ese tipo, digamos, ¿cómo se llama? De cifrado, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí vienen varios ejemplos, no sé si vale la pena pasar por ellos, ustedes los pueden ver. Quiero que vean el ejemplo de Carl Orff, bueno, todos han oído, me imagino, la Carmina Burana, ¿verdad? En algún momento, por lo menos en alguna película o algo, ¿verdad? Y él en vez de crear sonoridades más complejas, ¿verdad? No es que no lo hace, pero también hace a veces sonoridades más simples, ¿verdad? En este caso, casi que un retorno a ciertas sonoridades medievales, ¿verdad? Y él utiliza mucho lo que son las quintas abiertas, o sea, ahí dice open fifth chords, ¿verdad? Que justamente, bueno, que en rock es el power chord que llaman, ¿verdad? La quinta abierta que no tiene tercera, ni nada más, ni séptima, ni nada más. Pero entonces esta quinta abierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Genera una ambigüedad, ¿verdad? Porque no nos dice exactamente que nos da una tónica, pero no nos dice qué construcción armónica hay sobre eso, ¿verdad? Si son terceras, si son quintas, por lo menos, ¿verdad? Entonces, esa ambigüedad, nuevamente, nos permite, o sea, le permite a ciertos autores del siglo XX también generar una manera diferente de articular lo musical, que está completamente separado de lo que venía antes. Hay que pensar que todo esto son reacciones, ¿verdad? A lo que es el final del siglo XIX, ¿verdad? Un lenguaje hipercromático, ¿verdad? Pero siempre tonal. Entonces, ¿cuáles son las opciones? O dejo completamente atrás la tonalidad, o busco otros tipos de sonoridades con terceras, pero que ya no me producen necesariamente relaciones tonales tradicionales, o elimino un poco esto. Eso es un poco parecido a lo que, bueno, y de hecho Karl Orff trabaja modos, ¿verdad? Trabaja modos gregorianos y todo esto, ¿verdad? Y entonces al volver a estas sonoridades, ya se aleja del mundo del romanticismo tardío y genera un mundo diferente, ¿verdad? Profe, ¿Sí? estos compositores, como la vez pasada que usted nos hablaba de Tristán y Isolda, que todo ese efecto que se iba dando, ¿verdad? Estaba tratando de dar ese efecto de no concluido el deseo, ¿verdad? De no concluido Sí. lo que se quería.
Se puede decir que la gran mayoría de compositores utilizan todos estos recursos para cosas iguales, así como para buscar de representar cierto tipo de historia. Ya sabemos obviamente que toda la música es así, pero me refiero a como un poco más evidente, digamos, como en el caso de este compositor que De, hace eso. Entonces, sí, bueno, el caso, hay compositores que, digamos, que, que marcan pautas, ¿verdad? Y por eso es que una obra como Tristán y Isolda es importante, y por eso analizamos Schoenberg la semana pasada y hoy veremos Stravinsky, ¿verdad? Porque están de alguna manera reformulando el lenguaje, pero eso no necesariamente lo hacen todos, ¿verdad? Muchos toman también un lenguaje heredado, ¿verdad? Y lo formulan un poco. Pero sí es cierto que hay una, bueno, yo soy un firme creyente que la música es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Y lo que sí es cierto es que igual que las metáforas digamos, en el español y las formas de escribir y las formas de hacer poesía, por ejemplo, de sonetos, hacer esto, a poesía libre, a Jorge de Bravo, a qué sé yo, o sea, hay toda una progresión y que tiene que ver con, con condiciones históricas, ¿verdad? Y con respuestas también a movimientos anteriores. Y que también todo esto también hay muchas ramificaciones. Entonces, sí, todo compositor, yo creo, ¿verdad? Está tratando de expresar algo y de alguna manera eso que expresa se ve reflejado en su música, en la estructura puramente musical, ¿verdad? Eh, Algunos son mucho más eficaces que otros, eso es lo que le puedo decir, ¿verdad? Y por eso tenemos o sea, por eso la historia de la música se encarga de digamos, de plantar visiones y de resaltar ciertas figuras, ¿verdad? Siempre todas esas cosas igual nuevamente son todas debatibles, ¿verdad? Pero hay una, hay una, no una progresión, hay una lógica histórica, digamos, ¿verdad? No sé si eso te responde lo que quería sí, decir. muchas gracias. Ok, estamos hablando de los acordes de quinta, ¿verdad? Eso queda como muy claro. Usted hace quintas, ¿verdad? Que se puede mover. Es como el órgano paralelum, ¿verdad? Del puro principio de la polifonía. O sea, ustedes que llevan ya historia, ¿verdad? Entonces, pero esto de alguna manera nos recrea una sonoridad, o sea, refresca el oído, por lo menos de lo que veníamos oyendo en la música del siglo XIX. Esto también nos lleva Profe, perdón, usted dijo que era sin, perdón, disculpe, usted dijo que las quintas abiertas eran sin séptima y sin tercera, ¿verdad? Correcto, son solo quintas. Vean el caso Ok, acá, perfecto. vean el caso acá de Carl Orff, ¿verdad? Aquí lo que está haciendo la orquesta, ¿verdad? El corno, el trombón y el piano es dos, pero mi, la, ahí, ¿verdad? Y antes hizo sol, re, sol, sol, re, sol. Entonces, pam, pam, ¿verdad? Un power chord de rock pesado, ¿verdad? Orquestado en toda la orquesta, ¿verdad? Pero nada más eso, ¿verdad? Y después, obviamente, lo que aparece aquí es algo que nos recuerda como un canto gregoriano, ¿verdad? Y que es modal también. Entonces, para unirlo con el capítulo, el primer capítulo 2, ¿verdad? Él está usando modos, por un lado, pero la estructura armónica tiene que ver con las open, o sea, con las quintas abiertas, ¿verdad? Con acordes que en realidad son, o sea, que son solo acordes, solo quintas, ¿verdad? Ahora, ahí estamos hablando de un solo intervalo, pero que se puede repetir por todo un espectro, ¿verdad? Cuando ya empezamos a sumar quintas, ¿verdad? Do, sol, re, la en un mismo acorde, por ejemplo. O cuartas, do, fa, si, mi, por ejemplo. En ese caso, estamos armando sonoridades, ¿verdad?
que tienen, o segundas, do, re, mi, ¿verdad? O do, re, mi, fa, ¿verdad? Estamos hablando de sonoridades que ya tienen, o que ya están, o tienen otro tipo de construcción. O sea, que ya no son terceras, ¿verdad? Unas puestas encima de otras, o quintas, o sea, una quinta abierta, que siempre te estoy eliminando la tercera del medio, ¿verdad? Sino que estamos hablando de acordes cuya manera de pensarse fueron por cuartas o por quintas o por segundas, ¿verdad? Que son las otras posibilidades que tenemos dentro de los intervalos, ¿verdad? Entonces, esto podemos hablar de armonía en cuartas o en quintas y podemos hablar de armonía en segundas, aparte de hablar de armonía en terceras. Y también podemos hablar de armonía con intervalos mixtos, ¿verdad? Pero, vean, por ejemplo, el ejemplo 3,18, ¿verdad? O sea, 3,18 que está ahí de Howard Hanson. Vean que el arpa, la mano derecha del arpa hace si, fa, do, ¿verdad? Un acorde de cuartas, ¿verdad? De si a fa hay una cuarta perfecta, de fa a do hay una cuarta perfecta. Y la mano de abajo hace sol, re, la, otro acorde de cuartas. Entonces, ambas manos están haciendo acordes de cuartas, ¿verdad? Entre las manos lo que hay siempre hay una tercera, y es una tercera menor, ¿verdad? Pero a nivel de lo que suena ahí también, en realidad son dos acordes de cuarta, una tercera menor a una tercera menor de distancia, de distancia, ¿sí? Y eso está reforzado de alguna manera por la armonía que proponen las cuerdas. Vean que tenemos abajo la, re, si parto de la viola, tengo la, re, sol, do, fa, si. O sea, puras cuartas puestas una encima de otras, como si fueran terceras, ¿verdad? Pero ahora estamos produciendo un acorde de cuartas. O sea, ¿verdad? La, re, sol, do, fa, si. Puras cuartas. Entonces, ahí Howard Hanson está pensando en que está construyendo su material armónico a partir de cuartas. Esta construcción de acordes a partir de cuartas se vuelve bastante común, sobre todo a partir, bueno, ya habíamos visto que Debussy usaba quintas y cuartas, ¿verdad? Pero se vuelve todavía más común a partir de la primera década del siglo XX, ¿verdad? Vamos a ver que Stravinsky los usa, pero después en los años 20 se vuelven muy comunes en la música americana, por ejemplo, Copland, Percy Grainger, etcétera, etcétera. Ahí tenemos varios ejemplos de acordes que están construidos, ¿verdad? Pensando en cuartas. Por ejemplo, si vemos el puro final ahí, donde dice, del ejemplo 319, vemos D, o sea, la parte donde dice D, ¿verdad? La primera negra, después de las rayitas con puntos acá, es un re bemol, después un sol bemol, ¿verdad? Que van, y ahí hay una, si uno metiera aquí un do bemol en el medio, ¿verdad? El fa sería la que seguiría, fa bemol, ¿cierto? ¿Verdad? Como pues, simplemente no está. Y ese proceso lo repito, pues, sol, re, do, si, la, sol, fa, ¿verdad? Ahí va moviéndose con cuarto. Aquí está todavía más claro, la, re, sol, en el 6x4, la, re, sol, si, mi, la, ¿verdad? Entonces, esta construcción a partir de cuartas se vuelve muy importante. Una manera de llamarlo es, como aparece acá, uno dice 5/4 en fa sostenido, 5 cuartas, ¿verdad? No, 5 quintas por 4 sobre 4 en fa sostenido.
Esto, después vamos a encontrar una manera mucho más clara de hablar de esto, pero simplemente que sepan que hay armonía en cuartas, ¿verdad? Y que ustedes, y si ustedes se encuentran con un ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, aquí hay estos acordes aquí están construidos sobre cuartas, ¿verdad? Profe, ¿Sí? esa fue una de las cosas que a mí me enredó, esa de 5x4. Ok, le voy a decir que no se preocupe por eso. Ok, porque esa es una manera muy extraña de hablar de eso. La próxima semana, después del quiz, yo les voy a hablar de una metodología para hablar de acordes que no son tonales, que es mucho más clara y precisa. Pero después, porque quiero que sea materia que veamos, o sea, posteriormente. Entonces, lo importante ahora es que sepan que existen acordes de cuartas y de quintas. Eso es lo importante. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, cuando habla de acordes mixtos, digamos. Ya vamos a eso llegar. no lo entendí muy bien. Ya Ok, bien, estoy. Listo. Estoy. Entonces, ven, estos son acordes de segunda. Si vemos el ejemplo 323, Charles Ives, la sonata para piano, número 2, ¿verdad? Está claramente está claro que son acordes de segunda, ¿cierto? Ahí el compositor no está pensando en acordes de treceava, ni en séptima, ni en novenas. Ahí está sumando segunda, ¿cierto? ¿Verdad? Y me parece que es evidente. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Profe, que esto se puede interpretar muy, o a veces nada más dicen, es un clúster, pero se puede ver también como clúster de segundas, cuartas, o más bien, como usted lo está mencionando, los acordes de segunda. Son acordes de segunda. En este caso ahí serían acordes de segundas porque además son bastante, por así decirlo, diatónicas, ¿cierto? ¿Verdad? En este caso. Entonces, obviamente no está sonando tonal para nada, ¿verdad? Pero no es o sea, el clúster es eso que está ahí. Penderecki, ¿verdad? En la página 3, que eso lo veremos, pero mucho después en el semestre, ¿verdad? Pero vean que Penderecki ahí, inclusive, por ejemplo, si ven la parte de los violines, y ahí ya no estamos hablando de segundas. Si ven la parte de los violines 1-24, los ven acá, ¿verdad? ¿Qué le indica a cada violín qué es lo que debe tocar? Se dan cuenta que está metiendo, o sea, está metiendo 4 notas por segunda mayor, ¿verdad? Está metiendo está empezando en mi bemol, ¿verdad? No, perdón. Por ejemplo, aquí, re bemol, este re con el cuarto de tono, ¿lo ven acá? Do, no todas, pero algunas están con cuartos de tono, ¿lo ven? Entonces, aquí él está definiendo cuáles son las notas que van en este parche que está ahí, ¿verdad? Son estas, ¿verdad? Y ahí sí es más difícil, para mí ahí es mucho más difícil hablar de acordes de segundos, ahí eso es claramente un clúster, ¿verdad? Ok. Y acordes de intervalos mixtos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Segundas y clústers. No. Profe, una pregunta. Digamos, eso los compositores lo utilizan más como efectos, digamos, como para crear sonoridades, ¿verdad? Como usted dice, o sea, no es como, o sea, no se tiene que analizar ni entender como, como usted dice desde el punto de vista tonal, o sea, nada que ver con eso. No es tonal, está bueno. De hecho, en estos, Penderecki después se vuelve neorromántico, entonces te cambia completamente el lenguaje. Pero en estas obras, él está trabajando de un estilo atonal y está pensando en clústeres y en efectos. Ahora, eso no quiere decir que no hay una lógica, ¿verdad? Detrás de lo que él está haciendo, ¿verdad? Como en la frase del Hamlet, Shakespeare, ¿verdad? Hay método a la locura, ¿verdad? Si uno ya estudia, cuando lleguemos a Penderecki, falta mucho, ¿verdad? Vamos a analizar cómo es que él, o sea, cómo es que él organiza, ¿verdad? Sus obras, ¿verdad? Pero su organización no es tonal,
aquí estamos, acuérdense que este capítulo nada más estamos hablando. Sí, es otra lógica. Estamos hablando de la dimensión vertical, nada más. O sea, y nada más a eso nos estamos ateniendo, ¿verdad? Entonces, cuando veamos cómo es que, y el capítulo lo que hace es hacer como un listado de diferentes cosas que ocurrieron a nivel vertical, ¿verdad? De la dimensión vertical durante el siglo XX. Y esto para nada agota el tema, esto hay que profundizarlo mucho más cuando ya veamos estilos y cosas y todo eso. Entonces, aquí estamos para que tengamos una idea de los elementos que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Desde el punto de vista vertical, ¿verdad? Ok. Intervalos de acordes mixtos son intervalos que no podemos dividir o sea, que no podemos construir acordes, ¿verdad? O simultaneidades, ¿verdad? Para hablar en términos de atonalidad. Simultaneidades que no podemos construir a partir de una lógica de acumulación de un mismo intervalo, ¿verdad? Llámese segundas, cuartas, terceras, quintas, ¿verdad? Sino que ya tiene otra construcción. Por ejemplo, esos intervalos que aparecen ahí en 326 no los podemos ordenar de ninguna manera en terceras o en quintas o en cuartas o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar en otras lógicas de ordenamiento para eso. En este caso, en realidad lo que nos está diciendo el autor es que o sea, en realidad se está brincando el problema, porque en vez de catalogarlos dice, bueno, existen estos intervalos que no podemos catalogar, y entonces le llamo intervalos mixtos, de acordes mixtos, ¿verdad? Nuevamente, la próxima semana vamos a ver una metodología que nos va a ayudar a definir todo esto, que es lo que vemos la próxima semana, como parte teórica. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Intervalos que nacen a partir de la escala de tonos. Bueno, lógicamente, si estamos utilizando la escala de tonos ya desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Con Debussy, pues acordes de escalas de tonos van a aparecer. En realidad, la escala de tonos es bastante limitada a nivel armónico, ¿verdad? Produce pocos acordes. Pero bueno, estos acordes son sonoridades que se van a utilizar en el siglo XX también y que nacen y básicamente estamos hablando ¿verdad? Del acorde aumentado, ¿verdad? El acorde aumentado con séptima menor, ¿verdad? O séptima dominante, pero aumentado el acorde, etcétera, ¿verdad? Hasta el acorde E, que tiene ahí todas las notas, ¿verdad? Que sería una especie de acorde de onceava, pero con muchas notas alteradas, ¿cierto? Era do, mi, sol sostenido, si bemol, re, fa sostenido, ¿verdad? Entonces es un acorde que se construye a partir de una escala de tonos enteros, ¿verdad? Todas las notas que aparecen en ese acorde E, ¿verdad? Están en una escala de tonos enteros. Profe, Sí, Rosana. Un compositor, digamos, de este tipo se encuentra, digamos, que utilizaba, digamos, diferentes posibilidades. Por ejemplo, que durante el primer movimiento de su obra mezclara partes cuartales con partes de notas. Bueno, sí, perfecto. O sea, qué buena pregunta. O sea, de hecho, es todo el tiempo eso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en el ejemplo de Debussy que eso está ocurriendo todo el tiempo. O sea, que no es que el compositor dice, voy a hacer una obra en tonos enteros y nada más. No, son segmentos, ¿verdad? Parte de lo que está ocurriendo es que hay una atomización de lo que es lo armónico. Entonces, y una relativización, ¿verdad? A la hora de desaparecer el concepto de armonía funcional como centro, ¿verdad? Entonces, y relativizar eso, entonces vamos a tener muchos puntos de referencia, no uno solo, ¿verdad? Excepto la escuela de Schoenberg, que va a tratar de tener, y eso lo hablamos la semana pasada, como una pureza muy específica en lo que hace, ¿verdad? Con respecto a su lenguaje tanto armónico como melódico, ¿verdad? Que siempre va a ser cromático. Las otras escuelas no van a tener esa, digamos, esa necesidad
de pureza del lenguaje. Entiendo. Muy bien. Ahí viene un ejemplo de Debussy en una obra donde está utilizando, en algún momento utiliza tonos. De hecho, no todo el tiempo utiliza tonos enteros, ¿verdad? Eso va variando ahí. Lo otro, y esto es un concepto muy interesante, es los poliacordes. Y esto nos va a llevar a lo que tendremos que ver más adelante cuando veamos aspectos de estructura tonal y todo eso, que es la politonalidad, pero que vamos a ver de alguna manera hoy un poco también cuando veamos Stravinsky, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un poliacorde? Un poliacorde quiere decir que es un acorde que se construye con dos acordes, ¿verdad? O que presenta dos tonalidades. Por ejemplo, el poliacorde que aparece, los poliacordes que aparecen ahí, re menor y do mayor, que podría analizarse como uno de treceavas, si quieren, ¿verdad? Pero también se puede analizar como poliacorde. Es todavía mucho más claro el re mayor 7, mi mayor, que está ahí, ¿verdad? ¿Qué es importantísimo para que un poliacorde se sienta como poliacorde? Que estén separados textural y a nivel de tesituras, los acordes, y que sintamos de alguna manera las dos diferentes atracciones. O sea, estamos que aquí hay un re mayor y que aquí hay un mi mayor. Es importante esa sensación de dos centros, ¿verdad? Que ocurre con un poliacorde. Vean el ejemplo de 330, ¿verdad? Donde claramente cada mano va por su lado, ¿verdad? Haciendo acordes que inclusive que tampoco tienen una lógica tonal en su línea propia, ¿verdad? Pero que los acordes no coinciden unos con otros, ¿verdad? Interesante que el punto de resolución de esto es un la bemol más un sol mayor, lo ven aquí, ¿verdad? Que apareció aquí también. Entonces, de alguna manera, tenemos como, pareciera que hubiera dos tónicas. Una tónica está en sol mayor y otra tónica está en la bemol mayor, ¿verdad? Entonces, aquí el compositor, Persichetti, está pensando en politonalidad cuando pensamos en qué está ocurriendo horizontalmente, y está pensando en poliacordes a la hora de ir armando esa politonalidad. Un ejemplo de los más famosos, bueno, veremos el más famoso de todos ahora después, que es el de la correlación de la primavera, ¿verdad? Pero un ejemplo muy, muy famoso es el de Petrushka, donde hay dos acordes, ¿verdad? Fa sostenido mayor y sol mayor y do mayor, ¿verdad? Que se mueven al mismo tiempo, ¿verdad? El que aparece acá en el ejemplo 331. Y si ustedes han oído alguna vez Petrushka, esta sonoridad la van a recordar claramente, ¿verdad? Es una sonoridad, aparece todo el tiempo en Petrushka y de alguna manera representa la doble, en este caso, hablando de los significados, ¿verdad? Representa la doble personalidad de Petrushka. Petrushka es un muñeco que tiene que adquiere alma humana, un poco como Pinocho, ¿verdad? Y sufre por ello, ¿verdad? Entonces, esta politonalidad y poliacorde representa esa personalidad partida, ¿verdad? ¿Alguna consulta sobre los poliacordes? Nuevamente, por ahora lo importante es que sepamos que existen. Profe, esta división que tiene que haber, ¿tiene que ser a nivel de registro o también puede darse a nivel de timbre, digamos, bueno, ahora vamos a ver qué es esencial a nivel de timbre. Bueno, ahora que analicemos la construcción de la primavera, vas a ver. Pues no lo vamos hasta el principio, no lo vamos a hacer toda, obviamente, ¿verdad? Ok, entonces, Profe, pero, ¿sí? María. perdón, cuando usted dice que tienen que estar separados texturalmente, o sea, si se refiere como, digamos, a que verticalmente, digamos, si uno está en un pentagrama, o sea, en el de la clave de fa y otro en el de la clave de sol, o que a nivel de, no sé, de que... Esa es una, otra es timbre, lo que aquí dijo el compañero.
otra es que a veces una sonoridad se mueve a una velocidad, ¿verdad? Y otra sonoridad que está en una tonalidad opuesta se mueve a otra velocidad. Eso lo vamos a ver, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Ok, ok, muchas gracias. Ok, ok, entonces, bueno, y aquí viene como el resumen, ¿verdad? Entonces repito, Sebastián, ¿sí? ¿Levantaste la mano? ¿Me escucha? Sí. Hola, hola, ok. Profe, una pregunta, esto de los poliacordes, sí, se refiere como a esos momentos así verticalmente, digamos, preciso, ya cuando se habla de bitonalidad o así, es porque, o sea, son ya estructuras más largas donde están Ok, como, ok. Si hablamos de bitonalidad, es que vamos a tener dos tonalidades o dos o varios poliacordes moviéndose al mismo tiempo en una estructura. Porque un poliacorde puede ser un punto de llegada y un punto de salida, nada más, y no ser nada más que eso. ¿Verdad? Me explico. O sea, un poliacorde, me dice que está un poquito inestable la conexión. ¿Cómo me están oyendo? Y por ahora lo estamos bien, viendo bien, bien, bueno, yo no sé. Ok, se oye perfecto. bien, se oye. Listo. Entonces, sí, el poliacorde es el acorde. La bitonalidad o politonalidad sería una frase que esté construida por poliacordes, digamos. O sea, es la diferencia entre la unidad y el grupo, digamos. ¿Se entiende? Sebastián. Sí, sí, todo bien, Perfecto. sí, todo Entonces, claro. para resumir, tenemos acordes de segundas que también después se van a convertir en clusters, ¿verdad? Acordes de terceras que incluyen novenas, onceavas, treceavas, ¿verdad? Acordes de cuarta, que también son acordes de quinta, es la inversión una de la otra, ¿verdad? Acordes de solo quinta, acuérdense, ¿verdad? También, ¿verdad? Después los acordes mixtos. Bueno, ahí viene en el resumen, lo que se llaman notas agregadas, ¿verdad? Que son la segunda, la novena, la cuarta, los acordes con miembros divididos, ¿verdad? El acorde con la tercera mayor y menor, el de novena aumentada, que hablamos de jazz, pero también las otras posibilidades que existen. Los acordes de tonos enteros y los poliacordes. ¿Okay? Y nuevamente, para recalcar como mucho de esto depende del contexto, de cómo lo analizamos, de cómo pensamos el acorde, en el ejemplo 332 vienen tres acordes, uno de puras cuartas, si, mi, la, re, sol, do, fa, uno de puras terceras, sol, si, re, fa, la, do, mi, y uno de puras segundas, mi, fa, sol, la, si, do, re. Todos tienen las mismas notas, ¿verdad? Pero están organizados de una manera diferente. Entonces, tenemos que hacer esto para decir que cuando vemos este tipo de música, ya sea para analizarla o para ejecutarla o para esto, el contexto importa mucho. Es muy importante lo del contexto. Okay. Para definir de qué estamos hablando exactamente, si es armonía en segundas, armonía en terceras o armonía en cuartas o quintas. ¿Alguna duda sobre este material? Pero una consulta, Sí, digamos, sobre los acordes mixtos, ¿verdad? sí. Como, ¿qué escalas podría utilizar uno sobre esos acordes, por ejemplo? Solo como para saber, Ok, curiosidad. nuevamente, eso es algo que yo voy a trabajar mejor la próxima semana. Entonces, aquí lo que me interesa hoy es que entendamos los conceptos de las definiciones para poder hacer el quiz. Ah, y, ok, la, ok, pura vida. y la próxima semana le entramos más finamente a eso. ¿De acuerdo? O sea, porque les quiero dar un sistema, Sí, buenísimo. les quiero enseñar un sistema de análisis y de pensar cómo analiza uno los acordes para que les va a ser de mucha utilidad, creo yo. Entonces, nos vamos a dedicar a eso la próxima semana.
Ok, entonces, si no hay duda, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Porque entonces entran, digamos, lo que entra en el quiz sería sobre todo los 3 primeros capítulos de este texto que yo les di y algunos elementos de la charla pasada, de la de Schoenberg y la primera charla, algunos elementos, ¿verdad? Conceptos sobre todo. No entraría en lo de hoy, porque hoy de por sí hoy es un material que vamos a trabajar todavía más posteriormente, pues, ¿verdad? Y también como es semana universitaria, no quiero dejar material hoy que voy a poner en examen la próxima semana. Este material de lectura ya se los había dejado desde antes, entonces esto sí entraría. Bueno, igual la clase que vamos a ver hoy les va a ayudar, o sea, lo que falta les va a ayudar montones para el quiz de la próxima semana, entonces por eso no se preocupen. Ok, vamos a hacer esto. Ustedes tienen en el aula virtual, ¿verdad? Voy a compartirla aquí un momentito, a ver si lo tengo. Sí. Tienen una videopartitura de la conservación de la primavera, ¿la ven? Esa partitura está completa, esa es la partitura orquestal. Y tienen una reducción a piano de la conservación de la primavera. Pero tienen la PDF, esta es un PDF de partitura completa y un PDF de reducción a piano. Estas ambas son PDFs, ¿de acuerdo? Y esta es la videopartitura como la vez pasada para que la escuchen y la vean. Le hacen clic ahí, aparecen en un anuncio, ¿verdad? Y una vez que termine el anuncio, ¿verdad? Está la cuestión de la primera. Quiero que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Vamos a dar un breve break, pero quiero que aprovechen para ver, les voy a decir hasta dónde. Ok, para que vean los primeros 5 minutos, la cuestión de la primavera con la partitura esta. Y también, si pueden bajar, y deberían bajar las partituras que les dejé, porque ahora más adelante, yo voy a hacer una explicación y voy a analizar ciertas cosas, pero yo prefiero que ustedes puedan anotar en sus propias partituras lo que yo les digo, en vez de que darles yo un PDF con información, porque es mucho más útil cuando uno hace un poquitito de esfuerzo para ver la partitura y anotar uno, aunque sea lo mismo que yo ponga. Van a aprender, o sea, va a ser mucho más fácil la transmisión de conocimiento. Y entonces, para que ustedes la tengan a mano ahora, cuando yo voy a clase, igual esta clase queda grabada y ustedes pueden después meterse y hacer algunos apuntes ya en su PDF para que les quede ahí. Entonces, son 5 minutos y para que tengamos unos 15 minutos de descanso, digamos que son las 10 y 20, no son las 10 y 20, pero digamos que son las 10 y 20, 19 son ahora. A las 10 y 35 nos vemos de vuelta, ¿les parece? 10 y 35 tienen 5 minutos para ver esto y 15 minutos, y 10 minutos para tomarse un café o lo que sea, ¿de acuerdo? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces ahorita nos vemos, 10 y 35. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué saben de la conservación de la primavera? ¿Qué saben? ¿Qué pasó con esa obra? Bueno, yo sé que cuando se estrenó, a la Sí. gente no le gustó, que incluso creo que al director de escena del ballet tuvieron que sacarlo escoltado y todo, porque la gente lo quería linchar. Nijinsky. Y Stravinsky y Diaghilev, que era el productor, tuvieron que huir por una ventana, ¿verdad? Pero no fue exactamente que la gente no le gustó. Fue algo más complejo que eso. Había gente a favor y gente en contra. Se armó un pleito. O sea, la gente empezó a golpearse, ¿verdad? Primero empezaban a hacer bulla y todo esto, pero hubo un momento que se armó un pleito, se armó
no fue mucho más que un escándalo, ¿verdad? Claro, todo esto es publicidad también, no crean. Hay quienes dicen que Diaghilev, el productor, se había encargado de que eso realmente ocurriera, ¿verdad? Pero en todo caso es una de las anécdotas más famosas de la historia de la música, de hecho, ¿verdad? Un año después, cuando se estrena esta obra, como en forma concierto, Stravinsky más bien fue sacado por la multitud en brazos, ¿verdad? Y alzado, como si hubiera ganado la Copa del Mundo, ¿verdad? Entonces tuvo reacciones muy interesantes. ¿Algo más? Profe, bueno, yo he escuchado que, ¿cómo se llama? La corriente o así a la que se pueden enlazar como el tipo de composición o así, se le llama como primitivismo porque Stravinsky está ahí como trayendo un tema, ¿verdad? De antepasados así muy antiguos, como casi prehistórico o algo Sí, así. ¿de qué Entonces, trata? ¿De qué trata la concierto de la primavera? esto hace referencia como a todos los rituales como primitivos. ¿Alguien, eh, alguien, ¿Alguien ha visto alguna vez el ballet? Hay varias sí, versiones en internet. ¿Alguien lo ha visto? sí. Yo he visto una. Sí, ¿cuál viste? ¿No te acuerdas? La de Maurice Béjart, la de No me Pierre Mal. acuerdo, pero me acuerdo que la bailarina al final se desnuda completamente. O la desnudan. Claro, ¿de qué trata entonces la consagración? Según entendí, es como la historia de que como que alguien tiene que ser sacrificado para que las cosas vuelvan a ser. Es correcto, es un rito de primavera, es un sacrificio. En este caso, un sacrificio humano, ¿verdad? Pero también es un rito de fertilidad. La primavera es el principio de la fertilidad. O sea, estamos hablando de que el hombre ha vivido apegado a las estaciones y a las cosas de la tierra por cientos de miles, o sea, por miles de años, ¿verdad? Y la cultura nuestra son poquitos, o sea, contados con los dedos de la mano de miles de años, ¿verdad? Si nos vamos a los griegos o un poquito más atrás, ¿verdad? Los egipcios, ¿verdad? Pero por toda la historia el ser humano ha pertenecido, o sea, ha sido de alguna manera parte de todos estos ciclos, y el ciclo que tiene que ver con el fin del invierno, ¿verdad? Estamos hablando sobre todo de más al norte y más al sur. Los ciclos que tienen que ver con el fin del invierno y el principio de la primavera son súper importantes. Imagínense que si usted está, además, pensemos en Rusia, ¿verdad? Rusia, ¿verdad? Que donde usted viene de menos 40 bajo cero, ¿verdad? Y de pronto, porque entiendo yo que, o sea, y lo dice el mismo Stravinsky en sus memorias, que la primavera rusa es como un despertar de todo, de la afectación de todo, y todo como que revienta en un solo día. De pronto hay sol, de pronto hay eso, y las temperaturas cambian, los árboles se ponen verdes. Entonces es impactante, ¿verdad? Y tiene que ver también con la fertilidad. Entonces esto también es un rito también de fertilidad también. En la versión de Maurice Béjart, claramente se ve como tiene que ver con el asunto de la fertilidad. O sea, porque acuérdense, están los grupos de las adolescentes, ¿verdad? Y están los adolescentes, y hay o sea, hay un gran rito de fertilidad y prácticamente de cópula cósmica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, Stravinsky es quizá el compositor más famoso del siglo XX, definitivamente en la primera mitad del siglo, ¿verdad? Y es sobre todo famoso por los 3 ballets, como dijo Sebastián, primitivistas, ¿verdad? El pájaro de fuego, Petrushka y la consagración de la primavera, ¿verdad? La foto que está ahí es de una recreación del original de la consagración de la primavera, de la versión original de Nijinsky, que fue parte del escándalo también, ¿verdad? Pero vean, ahí está, es un compositor clásico que sale en la portada de Time, por ejemplo, ¿verdad? Stravinsky muere, o sea, tuvo una vida larga, muere en 1971, y cuando muere Stravinsky se puede hablar claramente que es el final de una época, ¿verdad? Es el último de los grandes maestros estos europeos. Él viene de un lugar un poco diferente, ¿verdad? Él es ruso.
y es discípulo de Rimsky-Korsakov, ¿verdad? Que todos ustedes deben conocer, ¿verdad? Y Rimsky-Korsakov ya tenía una serie de atributos muy interesantes. Se había apropiado de toda la orquestación francesa, tipo Berlioz y todo esto. Está usando escalas octatónicas, ¿verdad? Sobre todo para referirse. Él trabajó mucho el exotismo, o sea, música que tiene que ver como con regiones exóticas, porque Rusia abarca 2 continentes enteros, ¿verdad? Y está llena de culturas, ¿verdad? Comillas, exóticas, y esto era parte de toda una visión nacionalista, que después, de la que después, o sea, a la que pertenecía de alguna manera Rimsky-Korsakov, pero sobre todo el grupo de los 5 y estos, Mussorgsky y esta gente, ¿verdad? Y a la que Stravinsky de alguna manera bebe de eso, aunque después va a negar esas fuentes, ¿verdad? Porque Stravinsky es un personaje muy contradictorio, ¿verdad? Pero en su vida y lo que él cuenta y todo. Él tiene inclusive publicó varias autobiografías, ¿verdad? Unas se contradicen a otras. En fin, Stravinsky es un personaje y no hay la menor duda. Estas obras, El pájaro de fuego, Petrushka y la constelación de primavera, las escribió entre 1909, 1910 y 1913, ¿verdad? Y vean y pongan la atención a las fechas. ¿Por qué? Porque en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Stravinsky, ¿dónde estaba? Stravinsky estaba en París. Y él era parte de toda una trupe, ¿verdad? De artistas, ¿verdad? Que trabajaban con Diaghilev, que era un gran empresario, en los ballets rusos, que los ballets rusos, que eran, donde utilizaba todo el talento y el profesionalismo de los bailarines rusos, y con temáticas rusas, etcétera, y compositores rusos, pero no solamente, exclusivamente para los ballets rusos trabajó Ravel, trabajó Debussy, trabajó un montón de otros compositores importantes, y también trabajó Pablo Picasso y Jean Cocteau y Dalí, y o sea, era como decir el Dream Team del modernismo, ¿verdad? Pero también lo importante es que todo eso termina en 1913, porque después se viene la Primera Guerra Mundial, y o sea, ya es una catástrofe en Europa, ¿verdad? Millones de muertos, ¿verdad? Y todo todo el continente europeo sumido en la guerra, ¿verdad? En una guerra de trincheras horrenda y espantosa que destrozó las ciudades, etcétera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, por eso hay digamos, tenemos que poner ahí un punto, ¿verdad? Y la historia cambia a partir de ahí, inclusive las mismas obras de Stravinsky y todo esto, y lo mismo que estaba trabajando Schoenberg. Schoenberg deja de componer como por 8 años, ¿verdad? Etcétera. Entonces, La consagración de la primavera es la obra que mete a Stravinsky en la historia de la música, sin lugar a dudas. O sea, no es que las otras dos no eran impactantes, ¿verdad? A mí me encanta Petrushka, ¿verdad? Me parece que es un ballet maravilloso. El pájaro de fuego es una obra impresionante, ¿verdad? Pero es definitivamente la consagración de la primavera la que logra esto, y en parte debido al escándalo, ¿cierto? ¿Verdad? Por cierto, esa foto que está ahí es real, pero esta no es del escándalo de la canción de la primavera, es mucho después. En Estados Unidos, Stravinsky hace un arreglo del himno, y lo hace a lo Stravinsky, ¿verdad? Y es un momento donde había como muchas sensibilidades, y Edward J. Hoover, del gerente de lo que se va a convertir en la CIA, piensa que eso es, o sea, así como hay una ley aquí en Costa Rica que no se puede cambiar o había una ley que no se puede cambiar el tono del himno nacional, y como él lo hizo, entonces lo arrestaron por un momento a Stravinsky por eso, ¿verdad? Esto es una anécdota que vale la pena contar. Pero volvamos al escándalo de 1913, ¿verdad? Vean, ahí están periódicos de la fecha hablando exactamente de eso, caricaturas de lo que ocurrió, ¿verdad?
fue como si hubiera habido un ataque, ¿verdad? A la esencia misma de muchas personas, ¿verdad? Hubo, como les digo, hubo gente a favor y en contra, pero acabó como si fuera una trifulca en un bar de esos del viejo oeste, ¿verdad? Ahí lo que están viendo ahí. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué ocurrió eso? ¿Verdad? ¿Qué fue cómo llegamos ahí? ¿Verdad? Tenemos que ubicarnos en el momento histórico, ¿verdad? Y en lo que estaba ocurriendo. Y así como vimos que hay una relación entre lo pictórico y o sea, lo abstracto y lo que pretende hacer Schoenberg, entre Kandinsky y Schoenberg, que inclusive Kandinsky había sido profesor de pintura de Schoenberg, hay una relación también entre lo que está haciendo Stravinsky y las corrientes pictóricas del París de la época, ¿verdad? Toda llena de gente que viene de otros lados. Uno de ellos, el español Pablo Picasso, por supuesto. Dalí, que también andaba por ahí, pero vámonos a Picasso. Esas las Damoiselles de Avignon de Picasso, que es una obra de 1909, por ahí, si no me equivoco, ¿verdad? Donde empieza a nacer el concepto del cubismo. Y el cubismo plantea una nueva estética, ¿verdad? Entre ellas, toda una nueva manera de recibir la perspectiva, ¿verdad? Y el concepto de lo bello también, por cierto, ¿verdad? Vean también que estas figuras de acá, ¿verdad? Por ejemplo, esta cara que está acá, si ven mi mouse. ¿Alguien que me conteste para saber? Sí, 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 lo sí lo vemos, sí lo podemos vemos. ver. Perfecto. Ven que esta figura de acá, vean esto de acá, vean las máscaras africanas. ¿Ven? Vean esta figura de acá, vean las máscaras africanas. O sea, Picasso estaba de alguna manera rearticulando símbolos de otras culturas y cambiando y mutando toda una serie de cosas más, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan también como Debussy toma caras exóticas? Porque había escuchado la música javanesa y por ahí, por ahí, por eso empieza a tomar las escalas pentatónicas y las escalas de tonos y esto. De la misma manera, Picasso aquí está, digamos, apropiándose, algunos dirían, ¿verdad? Está utilizando, desde un punto de vista colonizante, ¿verdad? Pero no importa, o sea, algunos dirían de eso, pero está apropiándose de estas figuras para reutilizarlas, ¿verdad? Ok. Eso lo digo porque y también de esta perspectiva que aparece acá, esta manera de pensar la figura humana, completamente diferente a la que se venía pensando antes. ¿Qué es lo que pasa con el cubismo? Con el cubismo hay una subversión de la perspectiva, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, toda la pintura, desde el final de la Edad Media, y del principio del Renacimiento, hasta finales del siglo XIX, tenía que ver con el perfeccionamiento de la perspectiva. O sea, había un punto de escape, ¿verdad? O sea, de salida, de la visión, todo se refiere a ese punto, por ahí la luz entra por este lado, la cosa por eso, todo se trata de reproducir la imagen lo más perfectamente posible a la realidad y todo esto crea la gran pintura renacentista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera, si ustedes se ponen a pensar, también esas finales, a principios del Renacimiento, cuando empiezan a hacer todo el concepto, o sea, de las fuerzas tonales, ¿verdad? Que ya se concretan bien en el alto barroco, ¿verdad? Y que de alguna manera la tonalidad es una perspectiva, ¿cierto? O sea, porque de alguna manera la tonalidad hay un punto focal frente al cual todas las notas se relacionan. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los abstractos, Kandinsky, etcétera? Lo que hacen es decir, bueno, no va a haber puntos. O sea, no va a haber un solo punto focal. Es más, no nos olvidamos de la figura, ¿verdad? ¿Ok? Pero ¿qué hacen los cubistas? Picasso, etcétera, Juan Gris, etcétera. Empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa si hay más de un punto de perspectiva?
¿Qué pasa si la figura se estiliza? A como estilizamos a como son estilizadas estas máscaras de acá, ¿verdad? Eso es claramente una estilización, pero entendemos de qué trata, ¿no? ¿Qué pasa si la forma y el color sí se liberan un poco de la figura, pero sigue habiendo una representatividad ahí, algo que reconocemos, ¿verdad? Sigo jugando con los símbolos, con símbolos reconocidos. O sea, aquí hay claramente, aparte de que hay músicos, claramente está vestido como una especie de arlequín, ¿cierto? ¿Verdad? Tiene un sombrero, ¿verdad? Parece que tiene barba. Entonces, vean la figura acá, como está de medio lado y de frente al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces la perspectiva tenemos ya no una perspectiva, sino varias. No tenemos, si fuera música, una tonalidad, sino varios centros tonales. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo reflejamos eso en música? Pero ¿hasta aquí alguna duda sobre lo que he dicho? ¿O un comentario? Sí, no me queda muy claro entonces qué fue lo que generó el disturbio, o sea, la gente se sintió atacada sus bases, digamos, o sea, bueno, o sus tradiciones musicales, una cuestión así. Claro. Ok. Claro. Ok, en el ¿cómo construimos esto musicalmente? Bueno, hay una técnica, ¿verdad? O digamos, esto ha sido analizado, yo estoy basándome en lo que dice Liv Rogers en esta escrito, Stravinsky's Break with the Contrapuntal Tradition, y ella habla de disociación, ¿verdad? Y habla que la disociación contrapuntística es una estructura que organiza la textura en estratos musicales altamente diferenciados y armónicamente independientes, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un poco llevando este concepto del poliacorde a una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, cada estrato o capa consiste de una o más líneas, ¿verdad? Vamos a tener estratos que se mueven independientemente. Estos estratos pueden ser una o más de una línea. Eso va a quedar mucho más claro ahora que veamos la partitura, ¿verdad? Y también cada estrato va a tener estos atributos, o por lo menos la gran mayoría de estos atributos. Cada estrato es armónicamente independiente y contiene material tonal autónomamente organizado, ¿verdad? O sea, son grupos diferentes de notas que se organizan de maneras diferentes. O sea, tiene un set de clase de alturas propio. ¿Qué es esto? Una serie de alturas, ¿verdad? Limitadas, pero que es propias a ese set, ¿verdad? Esto viene de teoría de conjuntos, que eso hablaremos después, pero que quede claro. O sea, creo que todos podemos entender que es un set de clase de alturas. O sea, podemos usar, por ejemplo, 3 notas, do sostenido, re sostenido y fa sostenido. Y solo esas 3 notas son las con las que va a jugar determinada capa, por ejemplo, ¿verdad? Todas las estratos van a tener una centralidad de una clase de altura. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener una nota que va a ser más importante que las otras. Una especie de tonalidad, ¿verdad? Una especie de modalidad, ¿de acuerdo? Esto va a estar determinado por muchas cosas, pero en gran mayoría tiene que ver con el fraseo y con el posicionamiento rítmico de las melodías. Las clases van a tener un orden de presentación de clases de alturas, o sea, normalmente van a tener un cierto orden que siguen, ¿verdad? O sea, normalmente va a haber un determinado orden de notas. O sea, como que son pequeñas melodías que se organizan, ¿verdad? Y va a tener intervalos melódicos prominentes, cada clase. O sea, va a haber intervalos que se usan más que otros, ¿verdad? O que son los importantes, ¿verdad? Cada clase también va a tener patrones de sonoridades verticales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber algunos patrones de cosas que ocurren a nivel armónico, o sea, que se van a repetir, ¿verdad? Y simultaneidades características, que va a haber una serie digamos, de acordes de cualquier tipo que va a ser características, ¿verdad? Por simultaneidades es una manera de hablar de acordes sin decir la palabra acorde, ¿cierto? Entonces, repito,
un set de clase de alturas propio, ¿verdad? O sea, un grupo de notas, una centralidad de una clase de altura, hay una nota que va a ser más importante que otras, un orden de presentación, unos intervalos melódicos prominentes, unos patrones de sonoridades verticales, va a haber algunas secuencias que se van a repetir, y simultaneidades características, o sea, digamos que se va a acentuar en la séptima mayor, por ejemplo, en esta determinada capa. Entonces, las capas se van a diferenciar de esa manera. Ahí estamos hablando solo de notas, ¿verdad? Y también van a tener, probablemente, van a estar diferenciados por instrumentación, por timbre, por articulación, por material motívico, por construcción rítmica y por estructura formal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esta técnica que utiliza Stravinsky de disociación contrapuntística va a generar estratos musicales altamente diferenciados, ¿verdad? Que son como independientes el uno del otro, y que es el juego de estos estratos, ¿verdad? Y la acumulación de ellos, los que nos va a generar la forma en Stravinsky, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Buenísimo. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el material que utiliza Stravinsky? Bueno, mucho del material que utiliza Stravinsky es de origen folclórico, de hecho, sobre todo en esta primera etapa, ¿verdad? Ven esa foto que está ahí a la izquierda, esa es una foto de la familia Stravinsky. Esta que está aquí es la abuela de Stravinsky, esta es una nieta o nieto, es un nieto de Stravinsky, perdón, de la abuela de Stravinsky, entonces tengo que haber sido un sobrino de Stravinsky, ¿verdad? Este es un cantante ahí, folclórico ahí, ¿verdad? Un ciego, mujik, de una etnia particular, y está cantando una canción, ¿verdad? Folclórica, y Stravinsky la está anotando, ¿lo ven? Está robándole la idea. Stravinsky hizo mucho de eso, ¿verdad? De anotar canciones, o sea, él interesaba esto lo hace también Bartók, ¿verdad? De una manera mucho más, comillas, musicológica, ¿verdad? Como digo, Stravinsky después negó mucho de estas cosas, pero sabemos que muchas de las melodías que aparecen en las tres primeras obras de Stravinsky fueron tomadas de muchos de otros lugares. Vean, esta melodía aparece en una compilación que tenía Stravinsky, la cual Stravinsky era, o sea, esta melodía ya había sido transcrita, esa que aparece ahí, que se llama Tu mano se serele, ¿verdad? Escuchen la melodía, un momentito. ¿La oyeron? ¿Esa melodía cuál es? La introducción del fagot. Es correcto, es la introducción del fagot. Stravinsky tenía, esta es una melodía lituana tradicional, ¿verdad? Stravinsky la toma de ahí, claro. Stravinsky hace la stravinskea, ¿verdad? Probablemente también las versiones originales, aquí esto está cuadrado, bueno, pues, es un 3x4, pero digamos, está cuadrado. Probablemente las interpretaciones, digamos, ya propiamente tradicional, esto es mucho más libre, ¿verdad? Y por eso es que Stravinsky, que por sí es un poco su manera de construir, ¿verdad? Él lo vuelve mucho más libre. Si vemos la partitura, vemos que está escrito de una manera en que el pulso
está completamente escondido, ¿cierto? ¿Verdad? Primero que nada, dice el fagot dice solo ad lib. O sea, básicamente puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Una vez que le ponen ad lib, tiene que ir así. Y los demás instrumentos dicen con la parte, ¿verdad? Que quiere decir que tienen que ir siguiendo lo que el fagot va haciendo, ¿verdad? El fagot es una de estas, hablando de estas capas de disociación, o este estrato, ¿verdad? El fagot es un estrato, ¿verdad? Do, si, sol, mi, si, la, do, si, sol, mi, si, la, do, si, la, re, sol, la, do, si, sol, mi, si, la, do, si, sol, si, la, do, si, la, sol, do, ¿verdad? Esa melodía, ¿dónde está el pulso ahí? ¿Verdad? Inclusive si uno la hace bastante cuadrado, sigue sin sentirse el pulso, ¿verdad? Pero vean que claramente, ¿verdad? Ahí lo transpuso, obviamente. Aquí originalmente estaba empezaba en mi, ¿verdad? Y ahora está empezando en do. ¿Cuál es el centro tonal de la melodía? ¿Cuál nota oyen ustedes como más importante?